Amigos, un cordial saludo. Soy Antonio Prieto y en el tutorial de geometría de hoy vamos a ver noción de medida y la medida de algunas superficies. Primero veamos qué es medir. Para poder entender la noción de medida, veamos primero qué es una cantidad física. Las cantidades físicas son propiedades de la materia que se pueden medir, y esas cantidades físicas son, por ejemplo, la longitud, la superficie, el volumen, la masa, el peso, la fuerza, la temperatura. Todo eso se puede medir. Y medir es comparar una cantidad física de estas que les he nombrado y muchas más que hay con un patrón llamado unidad. Pero la cantidad física y el patrón de medida deben ser de la misma naturaleza. Es decir, para medir una longitud se necesita otra longitud. Para medir una superficie se necesita como unidad de medida otra superficie. Para medir un volumen se necesita como unidad de medida otro volumen. Para medir una masa, la unidad debe ser otra masa. Y así sucesivamente. Para medir una fuerza, por ejemplo, la unidad de medida es otra fuerza. El caso que nos ocupa hoy es el de la medida de la superficie. Pero para medir una superficie, vamos a ver primero la medida de una longitud. Si tengo que medir la longitud del segmento AB, esta distancia, tomo como unidad de medida una longitud, y esa longitud va a ser el centímetro. Un centímetro va de una rayita a la siguiente. Por lo tanto, el segmento AB tiene 10 centímetros porque tiene 10 unidades de estas, 10 centímetros. Y si voy a medir una superficie, la unidad de medida debe ser otra superficie. Una unidad de medida es el decímetro cuadrado, es decir, un cuadrado que tiene 10 centímetros por cada lado. Pero esto es muy grande para medir esa superficie, dejémoslo a un lado. La unidad que vamos a utilizar para medir eso va a ser este, que es el centímetro cuadrado. Como es una superficie, debo utilizar otra superficie y mirar a ver cuántas veces cabe acá, cuántas veces cabe ahí. Como ese cuadrado tiene 3 centímetros por cada lado, al unir estos centímetros así, perdón que lo haga así muy a la ligera, nos da 3 por cada lado. 3 por 3, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 centímetros cuadrados, porque estos son centímetros cuadrados. Acá son centímetros lineales y esto es un centímetro cuadrado. Entonces, cuando vamos a hallar el área de un cuadrado, simplemente multiplicamos la longitud de un lado por la longitud del otro lado. La medida de una superficie se llama área, medida de una superficie. Y entonces el área del cuadrado, coloquémoslo así, es igual al lado por lado. O lo mismo, el área del cuadrado es igual al lado al cuadrado, porque lado por lado da lado al cuadrado. Para este caso, el área de ese cuadrado sería 3 centímetros por 3 centímetros. 3 centímetros por 3 centímetros. Por lo tanto, el área de ese cuadrado nos da 3 por 3, 9, y centímetros por centímetros, centímetros cuadrados. Hemos aprendido a hallar el área del cuadrado. Cuando se trata de un rectángulo, dibujémoslo acá, pues se hace lo mismo, solo que aquí esto ya no se llama lado y lado, sino base y altura. La altura se suele indicar con la letra H y la base con la letra B. Entonces, el área del rectángulo, ahora hagámoslo así alargadito, es igual a base por altura. Si este rectángulo tiene de base 4 centímetros y la altura es de 2 centímetros, entonces el área de ese rectángulo es 4 centímetros por 2 centímetros. Por lo tanto, el área de ese rectángulo sería 4 por 2, 8 centímetros por centímetros da centímetros cuadrados. Acá está el área del rectángulo. Hemos hallado área del cuadrado y área del rectángulo, pero si te fijas, es la misma cosa. Lado por lado. Lado por lado. Si tuviéramos que hallar el área de un romboide,
recordemos un tutorial anterior vimos el romboide. Aquí sí ya no es lado por lado, porque las dos dimensiones deben ser perpendiculares. Aquí son perpendiculares y aquí también. Acá no son perpendiculares. Entonces aquí la altura viene a ser esta. Esta es la altura. Por lo tanto nos da base por altura. Si te fijas bien, este triángulo lo podemos pasar aquí y vendría a convertirse en un rectángulo. Por lo tanto, esta altura por esta base nos dan el área. También será el área del romboide. Coloquemos aquí, es base por altura. Pero recordando que la altura no es uno de los lados, sino que es la distancia entre las bases. Entre la base de arriba y la base de abajo. Es la perpendicular bajada desde un punto al lado opuesto. En el caso del triángulo, si nosotros cogemos un rectángulo y lo dividimos en dos por medio de una diagonal, nos da dos triángulos iguales. Ya sabemos que el área del rectángulo era base por altura. Por lo tanto, el área del triángulo es la mitad de base por altura. La mitad del área del rectángulo. Por eso el área del triángulo es base por altura sobre 2. Es decir, la mitad de la base por la altura. No nos importa si el triángulo es rectángulo o no lo es. Miremos acá. Dibujemos otro romboide aquí. Si nosotros dividimos aquí con una diagonal, ya sabemos que la altura es esta. Por lo tanto será base por esta altura sobre 2 porque nos dio dos triángulos iguales. Hemos hallado el área de este triángulo. Base por altura sobre 2. Ese es el área del triángulo. De modo pues que si en un triángulo cualquiera la base mide 3 centímetros y la altura mide 2 centímetros, recordemos que la altura va desde un vértice al lado opuesto pero cae perpendicular a él. Por lo tanto, si la base mide 3 centímetros y la altura 2 centímetros, vamos a hallar su área y el área de ese triángulo sería base por altura sobre 2. Luego, eso quiere decir que el área del triángulo es 3 centímetros por 2 centímetros sobre 2. Entonces, el área del triángulo quedaría 3 por 2, 6 centímetros por centímetros, da centímetros cuadrados sobre 2. El área de ese triángulo sería 6 sobre 2, 3 centímetros cuadrados. Y listos. Y ahora vamos a practicar lo aprendido. Bien sencillo. Hallemos el área de este cuadrado que tiene 5 centímetros de lado. Por lo tanto, el área de ese cuadrado sería lado por lado o lado al cuadrado, que es lo mismo. Es decir, que el área de ese cuadrado es 5 centímetros, esto todo al cuadrado, o 5 centímetros por 5 centímetros. El área sería 25 centímetros cuadrados. 5 por 5, 25 centímetros por centímetros, centímetros cuadrados. El área de este otro cuadrado, entonces, sería lo mismo. Área igual 2,5 centímetros por 2,5 centímetros. Eso quiere decir que el área es igual a 2,5 por 2,5. Puedes usar la calculadora, da 6,25 centímetros por centímetros, da centímetros cuadrados. Para este rectángulo, el área es base por altura. Eso quiere decir que el área daría la base 10 centímetros y la altura 6 centímetros. Por lo tanto, el área sería 10 por 6, 60 centímetros por centímetros, centímetros cuadrados. Para este triángulo, el área es base por altura sobre 2. Entonces, el área nos queda la base 8 centímetros, la altura 3 centímetros sobre 2. Es decir, que el área nos da 8 por 3, 24 centímetros por centímetros, da centímetros cuadrados sobre 2. Entonces el área quedaría 24 sobre 2, da 12 centímetros cuadrados. Para este triángulo, fíjate bien, la base
es 5 centímetros y la altura cae sobre la prolongación de la base y es 2,5 centímetros. Por lo tanto, el área sería base 5 centímetros, altura 2,5 centímetros sobre 2. El área nos quedaría 5 por 5, 25 y 5 por 2, 10 y 2, 12. 12,5 sobre 2. Centímetros por centímetros, centímetros cuadrados. El área sería la mitad de 12,5, 6,25 centímetros cuadrados. Ahora un reto. Te dejo estos dos ejercicios para que los resuelvas. Este es un cuadrado y arriba un triángulo. Tienes que hallar el área de toda esta zona rayada. Si el lado del cuadrado vale 5 centímetros y toda la altura mide 7 centímetros, ¿cuál es el área de la zona rayada? Analízalo, divide por acá, mira a ver. Esta es una figura en forma de L. La base 8 centímetros, la altura 8 centímetros. Este es un cuadrado al cual le hemos quitado otro cuadrado. Ese cuadrado que le hemos quitado tiene 5 centímetros por 5 centímetros. Te dejo eso para que lo hagas. En la próxima lo resolvemos. Hasta aquí por hoy. Espero que te guste, que le des me gusta. Espero que difundas y te suscribas a mi canal para que sigas participando de estos tutoriales. Felicidades.